Aquí encontrarás un espacio donde exploramos temas de actualidad, debatimos ideas y te brindamos perspectivas únicas. Simposio. Y a mí me mueve preguntarte si los partidos políticos, que son el marco referencial de los aspirantes a todas las posiciones selectivas, tienen responsabilidad en que se filtren esa gente, no solo con dinero de procedencia dudosa, sino con un comportamiento dudoso y nocivo para la sociedad. ¿Entiendes tú que los partidos deberían tener mejores filtros para presentar la oferta? Sí, entiendo que sí. Y por ejemplo, ahora que las informaciones están a la orden del día, porque cualquier persona con un clip puede buscar cualquier información. Entiendo que sí, que los partidos deben de tener un filtro donde se pueda investigar a esa persona, donde se pueda saber, ok, esa persona tiene tantos millones en el banco, pero ok, ¿de dónde vino ese dinero? ¿Cuál es el origen de ese dinero? O sea, ¿cómo se desenvuelve esa persona en la sociedad? ¿Quién es esa persona? Que no simplemente vea, no, esta persona tiene tantos millones para hacer campaña, vamos, venga para acá. Brenda Liz Troncoso Zorrilla es una oferta, una cara nueva en el firmamento político electivo del presente. Ahora bien, ¿qué tiempo tienes militando en partido, incidiendo en el tema político? Bueno, yo actualmente tengo desde ya integrada de forma activa. Nunca antes había estado en otro partido que no sea Alianza País, que es el partido donde estoy, y siempre he estado. Siempre me ha movido mucho el tema político, porque entiendo que en la política es donde se toman las decisiones que nos impactan a nosotros como sociedad. De forma activa estoy desde el 2018, de forma activa, porque sí yo tenía esa simpatía por Alianza País, pero no estaba trabajando de forma activa. Ya en las elecciones del 2020 me integré a trabajar con mi amigo Rigoberto, que él en el 2020 aspiró a regidor, y yo lo conocía ya porque él me daba servicio de internet. Entonces ya habíamos hablado de Alianza País, de mi simpatía, ya yo estaba, pero sí de forma activa en el 2018. Empecé ya a integrarme, a conocer de Alianza País, pero en el 2020 me integré a los trabajos. ¿Por qué Alianza País? Sí, me, me gustó mucho Alianza País porque Alianza País es un partido que tiene unos ideales de, de honestidad, de le, o sea, no es el partido tradicional que nosotros conocemos, de que no funciona igual que un partido tradicional. Aparte de eso, también Alianza País tiene unos, ¿cómo le podría decir las palabras? Sí, unos lineamientos, una referencia de, de la honestidad, y también trabaja mucho lo que es el tema de medio ambiente también, de la sostenibilidad, que a veces nosotros quizás como seres humanos no pensamos en ese impacto que nosotros como sociedad, las cosas que nosotros hacemos impactan nuestro medio ambiente. Hoy mismo yo estuve en una reunión del ayuntamiento que están haciendo unos, como
unos trabajos conjunto con las escuelas, hablando del tema de la sostenibilidad, las 3R. Entonces yo siempre digo que el cambio empieza por mí. O sea, me encanta todos los ideales de Alianza País porque me identifica a mí también, me identifica yo como Brendaliz Troncoso, que siempre he sido una persona que he creído mucho en lo que es la integridad, lo que es la honestidad, lo que es los valores, lo que es que nosotros como personas podamos cuidar el medio ambiente, de que todo lo que yo hago impacta positiva o negativamente todo lo que me rodea. ¿Crees que los gobiernos municipales que hemos tenido no han cumplido con ese compromiso a través de la unidad de gestión ambiental? ¿Crees tú que hace falta más por hacer en los gobiernos municipales? Siempre se puede hacer más. Entiendo que quizás, porque como ya dije anteriormente, ellos están haciendo un trabajo desde el ayuntamiento con las escuelas, con el tema de las 3R y de la sostenibilidad, pero entiendo que siempre se puede hacer más. Trabajar con el medio ambiente de forma que si, por ejemplo, se va a construir un parque, se va a construir una escuela, se puedan hacer esos estudios de cómo es esa construcción, de cómo esa edificación puede impactar el medio ambiente. Que nosotros, esos recursos que nosotros tenemos hoy, que lo estamos utilizando, puedan servir para las generaciones futuras sin que nosotros, porque a veces somos muy dados a pensar egoístamente solamente en nosotros, de que, voy a sembrar esa mata, pero esa mata dura 10 años, pero quizá esa, o sea, no estamos tanto pensando en las generaciones futuras, sino en nosotros. Vamos a pensar en esas generaciones futuras que vienen ahí, que nosotros podamos utilizar esos recursos y que nosotros podamos también dejarle esos recursos a esa generación que viene subiendo ahí. Pero sí entiendo que el ayuntamiento ya como puede gestionar el tema del medio ambiente, de los recursos y de la sostenibilidad, y que así como el proyecto que están gestionando ahora con las escuelas, lo puedan hacer con todos los ciudadanos, que podamos concientizar a todos los ciudadanos sobre la importancia que tiene el medio ambiente y sobre el cambio climático que ahora mismo lo estamos sintiendo en todo el mundo. Hablaste de la 3R y a mí me llega de una vez al recuerdo de que, por ejemplo, el Cabildo de Moca, los sectores participaban en el reciclaje de los desechos sólidos, pero esa gente también participaba en los recursos económicos que genera eso. ¿Sería tu propuesta de salir gananciosa ahora en estas elecciones como regidora? Tengo otras propuestas, pero eso sería muy interesante, que nosotros podamos utilizar esos recursos, esos residuos, que nosotros lo podamos utilizar y que podamos, con esos recursos, que se pueda generar otras cosas a partir de esos recursos ya, de esos desechos. Está lloviendo, está lloviendo. Sí. Brevemente, Brendaliz, hablaste de que tienes otras propuestas, ¿verdad? Ajá. Entonces yo te voy a preguntar, voy a interpretarlos a ustedes, los que están a través de este espacio. 5 razones por las que yo debería votar por Brendaliz Troncoso. Brendaliz Troncoso es una joven, como ya dije anteriormente, con muchos valores, que creo mucho también en lo que es la familia, creo mucho en lo que es la persona que lo vaya a representar a usted. Entonces, ¿por qué usted votaría por mí?
porque hay muchas propuestas por ahí, entiendo yo. Pero una de las razones por la que usted votaría por mí es que no lo voy a defraudar. Soy una persona que soy tal cual, o sea, no tengo máscara, soy una persona sincera y tengo muchas propuestas, entre ellas porque yo... No me la diga. Ajá. Y después de este cambio, nosotros seguimos con ¿por qué debe usted votar por Brendaliz Troncoso Zorrilla? ¿Por qué deben votar por Brendaliz Troncoso? Porque yo represento a la mujer, represento a los niños, represento todo lo que me identifica a mí, represento la familia, los valores, todo, porque yo creo en eso. ¿Por qué votar por Brendaliz Troncoso? También porque tengo unas propuestas muy interesantes, porque creo también en el desarrollo de Higüey. Creo que nosotros, siempre he dicho que el cambio empieza en mí, el cambio empieza en usted. O sea, si usted quiere un mejor Higüey, si usted quiere una mejor representación, empiece con eso, empiece viendo esos perfiles, empiece eligiendo bien. Usted me decía anteriormente que cuál era mi propuesta, si el tema de la sostenibilidad y las 3R eran de mi propuesta. Entiendo que sí, que es una propuesta muy interesante, pero a mí me gusta mucho trabajar el tema de la educación, del deporte, de las emociones, de la conducta, de los talleres. O sea, me estoy yendo más por ahí porque esa es mi área. Entonces, yo como psicóloga, me identifico ya como maestra, no soy maestra, soy psicóloga, orientadora. Entonces, me gusta mucho el tema de los talleres. Yo estaba desarrollando un proyecto que es para trabajarlo con las mujeres de los barrios, de talleres que puedan, esas mujeres que quizás no puedan desplazarse de un barrio a otro, o que quizás estén en el Pepe o estén en el Cerro y no puedan desplazarse aquí a Infotec, conocimientos allá, y que ellas puedan hacer esos cursos técnicos, esos cursos que le puedan generar dinero a ellas y que pueda dinamizar esa economía, porque a veces nosotros quizás tenemos un conocimiento quizás práctico, pero la teoría o esa certificación que nosotros necesitamos, ya sea para trabajar en un hotel y todo esto, que nos pueda a nosotros generar esos recursos que tanto se necesitan, y que las mujeres de los barrios también, esas mujeres vulnerables. Yo digo que no solamente las mujeres de los barrios, sino todas, pero me concentro más ahí porque quizás es un sector más vulnerable. Y yo, por ejemplo, yo me crié en el 21 de enero, y yo estudié una parte de mi niñez también en la escuela Mamá Tingó. Y, o sea, conozco lo que es la situación del día a día, de lo que pueda vivir quizás una ama de casa que no trabaja, que es dependiente del hombre, y que se repite ese ciclo. Ya, por ejemplo, que no estudió, pero quizás que se le pueda ofrecer ese recurso de seguir estudiando, de seguir capacitándote, y de que puedan tener esos ingresos para su casa, porque como yo dije, el ciclo, el hombre es y la mujer es su circunstancia. Muchas veces se casan, tienen hijos, entonces se quedan ahí. Ama de casa,
no generan ningún tipo de ingreso, tienen hijos, luego entonces se sigue repitiendo ese mismo patrón de comportamiento y eso lo que hace es crear más pobreza. Entonces, el ayuntamiento debe de seguir creando esos recursos, seguir creando esas capacitaciones y seguir concientizando para que esas madres solteras, para que esos niños también que están en los barrios, que le puedan llegar tanto a las madres que se le pueda crear y capacitar y a los niños también que se le crean las condiciones, ya sea con canchas deportivas, ya sea también con becas también, que no solamente se concentre, porque yo sí entiendo que el ayuntamiento a través de la ley municipal, la 176-07, tiene esa parte de cultura, de deporte, y tiene un presupuesto para eso, pero que no solamente se concentre en el casco urbano, sino que se vaya a las zonas rurales, sino que se vaya a esas zonas vulnerables que en verdad lo necesitan, porque a veces quizás esas becas se quedan con el amiguito, con la familia, pero de verdad esas personas que lo necesitan, que le puedan llegar esas capacitaciones y esos recursos que tiene el ayuntamiento destinado para eso. Mira, yo recuerdo, mi edad me permite recordarlo, que cuando la Cruzada del Amor, cuando doña Emma Balaguer de Vallejo presidía la Cruzada del Amor, se desarrollaban en los sectores y en las comunidades los llamados centros de madre. Incluso eso originó un eslogan propio de Balaguer, muñecas, máquinas y bicicletas. Se entregaban a esos centros máquinas de coser donde las mujeres aprendían un oficio, es lo que tú hablas. Entonces, impulsaría Brenda Troncoso desde la sala capitular para que el ayuntamiento incursione en la inversión en ese sector. Sí, claro. Yo fui al sector de los Sotos abajo, donde hay como... está el edificio, está la estructura de eso de que mujer, déjame ver cómo es el concepto, ahora mismo no recuerdo, pero es un centro o es un lugar que supuestamente estaba destinado para eso, pero luce como un lugar abandonado. Y entiendo que sí, que si en los diferentes barrios se pueda utilizar, quizás no estén las infraestructuras o quizás no estén, pero sí hasta una casa o hasta una carpa, donde sea, o sea, si está la intención, el conocimiento se puede llevar. ¿Crees tú que la gestión del actual alcalde no ha sido suficiente o de los anteriores para que eso sea una realidad en esta provincia, en este municipio? Entiendo que no ha sido suficiente. Entiendo que no ha sido suficiente. Porque como dije anteriormente, hay un presupuesto para eso. O sea, que entiendo que se podría hacer más. Y el rol de los regidores, porque los regidores son el timón, el estímulo para que esos recursos bien se administren y bien se apliquen. Sí, claro. Una de las labores del regidor, aparte de representar, fiscalizar, o sea, ver en qué se están invirtiendo esos recursos, ver que esos recursos que están destinados para cada cosa puedan llegar. Entonces, entiendo que, claro que si desde el ayuntamiento no se está cumpliendo con eso, en parte es también por los regidores actuales, aunque en los ayuntamientos, como en la Cámara de Diputados, también se actúa por mayoría. O sea, si son 13 y 7, por ejemplo, aprueban un presupuesto X,
y quizá... Gracias a los amigos que están conectados en este momento a través de YouTube con Sin Pose. En este espacio tratamos los temas desde la experiencia hasta la ciencia. Y esta vez tengo una joven mujer que no solo es hermosa, sino es una mujer que también tiene, no como adorno, sino como referente, un conocimiento profesional y también un desenvolvimiento profesional en su área, pero será ella que hablará de eso. Tengo a Brendaliz Troncoso Zorrilla, y esa joven mujer será quien nos va a decir dónde nace Brendaliz y en el seno de qué familia. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Brendaliz Troncoso, como ya me presentó Josie. Yo soy nativa de aquí de Higüey, mi familia materna también es de aquí de Higüey y aquí estamos a la orden. ¿Cómo fue la niñez, el desarrollo de esa Brendaliz? ¿Fuiste la niña calmada, inquieta o con sueños? Yo siempre fui una niña, como es la naturaleza normal de los niños, una niña juguetona, una niña en parte calmada, pero una niña inquieta, con muchos sueños y con mucho deseo de superación siempre. ¿Y tus padres, cómo fueron ellos, el comportamiento para ti y qué número de hija eres? Bueno, nosotros somos 6 hermanas, las 6 somos femeninas y yo soy la quinta. Mis padres, mi padre estuvo en Italia desde que yo era pequeña y yo me crié con mi abuela paterna. Siempre estuve, o sea, mi madre siempre se mantuvo ahí también con nosotros, un trato muy amable, una señora con un temperamento fuerte, pero a la vez cariñosa y siempre estuvo ahí para sus hijas. Eres una mujer joven, pero entiendo que esa mujer joven tiene una edad suficiente para vivir los años de los psicólogos de la familia. ¿Esos psicólogos familiares tuvieron que usarlo contigo? No, usted sabe que está muy de moda ahora los psicólogos, pero como nosotros, este país tiene ciertos tabú, ya se han ido quitando un poco esos tabú, pero en esos tiempos los psicólogos eran la chancleta. ¿La llegaron a usar contigo? Por supuesto. Cuéntanos, Brenda, alguna anécdota que tú recuerdes de esa niñez y que tuvieron que hacer cita con el psicólogo que casi siempre estaba calzando unos pies o estaban guardados por ahí. Bueno, a mí me gustaba mucho engancharme en las matas y me gustaba mucho engancharme en todo lo que yo pudiera engancharme. Y una vez me acuerdo que de camino a la escuela, de la escuela a la casa, había una baranda paralela. Entonces nos pusimos a echar competencia, subiéndonos encima de las barandas. Y yo caí en esa baranda que luego cuando yo llegué a la casa, entonces ahí encima de la caída me dieron, ya usted sabe. Tú sabes, ¿por qué te pregunto estas cosas? Porque en esta generación donde estamos, en este tramo social, hay unas leyes que protegen al niño. Incluso hay instituciones que despojan a los padres que utilizan esos recursos para la crianza de los mismos y los pierden. Más sin embargo, ahora, comparado esta generación de jóvenes con esa generación de niños y jóvenes de tu edad, ¿cómo lo ves tú como profesional de la conducta? Bueno, actualmente los niños, como usted ya dijo, hay muchas leyes que lo protegen. Está la ley 136-03, que es la ley de los niños de protección a menores. Y en comparación con mis tiempos y comparación con ahora, los padres tienen más conocimiento. O sea, usan más la disciplina positiva que punitiva, que era lo que se usaba antes, que anteriormente se usaba más el castigo, anteriormente no se
las personas no pensaban tanto en lo que es las emociones y las consecuencias de eso. O sea, anteriormente sí se corregía, pero sin pensar tanto como en la consecuencia de esas emociones, de qué podrá estar sintiendo ese niño, cuál será la reacción de ese niño. Ahora los padres tienen más conocimiento. Ya como profesional de la conducta, es lo que entiendo. Tu trabajo ha sido bregar precisamente con esa deficiencia de conocimiento de los padres que se manifiesta en el seno de los centros escolares. Eres psicóloga y eres la orientadora de la escuela, pero no solo de la escuela, sino la orientadora de los padres, de la familia. Por supuesto. Sí, actualmente soy psicóloga escolar, trabajo en una escuela y ya como usted dice, me desempeño en esa área, trabajar con los padres, trabajar con los niños, trabajar esas emociones que a veces uno quizás como adulto no la puede gestionar. Entonces nosotros somos los encargados de transmitirle esos conocimientos y esa corrección a los niños, pero a veces uno como padre no sabe cómo gestionarla, porque a veces uno llama a los padres y le dice, mira, el niño está presentando tal conducta, pero los padres lo que quieren es corregirlo de una vez con golpes, con castigo, que muchas veces lo que hace es que el niño refuerce más esa conducta negativa que tiene. Tú presentaste a los amigos que nos ven a través de Simpose esa carta para los que le conocen, ¿verdad? Alianza País. Tú hablaste de la pulcritud política que representa Alianza País. Más sin embargo, Alianza País es uno de los partidos que va en alianza con el PRM, el partido de gobierno. ¿Cómo evalúas tú la gestión de Luis Abinader con relación del gobierno del PRM con relación al tema corrupción? Bueno, entiendo que en el PRM han habido muchos casos de corrupción. Eso no se puede ocultar porque, como ya dije anteriormente, al clic de una pantalla, al clic de un teléfono, usted puede ver cualquier información. Ahí están varios casos que no voy a mencionar ahora, pero sí se han presentado muchos casos de corrupción en el PRM y entiendo que, como dijo el presidente, él quiere que en su partido se maneje mucho el tema de la honestidad, pero quizás hay casos que, o sea, eso es como cuando hay un cabeza de hogar, o sea, quizás usted no pueda manejar todo lo que pase, pero sí las consecuencias, o sea, que ya se apliquen esas medidas que deban de, por ejemplo, en el caso de la diputada que se sometió por corrupción, que ya, por ejemplo, se le prohibió que aspirara nuevamente, y los diferentes casos que se han presentado. Pero por el tema de Alianza País y la alianza con el PRM, entiendo que a veces quizás el concepto de honestidad y anticorrupción, si nosotros lo hablamos mucho de fuera, quizás hasta cierto punto no se entienda. Siempre he dicho que las cosas se cambian desde adentro, o sea que no ganamos nada con estar quizás hablando de la corrupción, si no podemos estar en esos lugares donde se tomen medidas que verdaderamente vayan a combatir esos casos de corrupción. O sea, que ustedes con la alianza pretenden fortalecerse para entonces desde adentro combatir los males que afectan al país. Sí, desde el principio
desde los inicios de Guillermo Moreno, él ha defendido esos ideales de la honestidad y anticorrupción. Y entiendo que sí, que desde cualquier lugar que él esté, va a hacer un buen trabajo. Brenda Liz, entiendo que tiene el respaldo de su partido Alianza País. Ahora, ¿cómo ha reaccionado la población de esos sectores que tú visitas con relación a tu propuesta? ¿Cómo ha visto la efervescencia? Sí, yo he visitado muchos barrios. Antes de yo acoger el proyecto, yo consulté con varias personas, consulté con mi familia, consulté con amigos y la mayoría de las personas, no todos, porque alguno encontraba un poco de resistencia. Brenda, mira, tú sabes, tu personalidad, tu forma. No creo, Brenda, que tú como que dé para el tema político, porque los políticos, la mayoría, son contar características, y digo yo no, porque quizás el concepto que tenemos de la política, pero no la política en sí, no todos tienen que ser así. O sea, nosotros como sociedad somos los que elegimos y vamos construyendo el concepto de lo que nosotros queremos. Bueno, nosotros en Simpose, simple y llanamente, tenemos la intención de que ustedes conozcan a los que presentan propuestas, tanto en lo local como en lo nacional. Y en Brenda tenemos una propuesta en el ayuntamiento como regidora. Y me gustaría saber y que compartiera con ustedes cómo empieza un día en la vida de una mujer que tiene un compromiso profesional con un centro de estudio y también tiene un compromiso con ustedes, que son los electores. Y a mí me mueve preguntarte si los partidos políticos, que son el marco referencial de los aspirantes a todas las posiciones selectivas, tienen responsabilidad en que se filtren esa gente, no solo con dinero de procedencia dudosa, sino con un comportamiento dudoso y nocivo para la sociedad. ¿Entiendes tú que los partidos deberían tener mejores filtros para presentar la oferta? Sí, entiendo que sí. Y por ejemplo, ahora que las informaciones están a la orden del día, porque cualquier persona con un clip puede buscar cualquier información. Entiendo que sí, que los partidos deben de tener un filtro donde se pueda investigar a esa persona, donde se pueda saber, ok, esa persona tiene tantos millones en el banco, pero ok, ¿de dónde vino ese dinero? ¿Cuál es el origen de ese dinero? O sea, ¿cómo se desenvuelve esa persona en la sociedad? ¿Quién es esa persona? Que no simplemente vea, no, esta persona tiene tantos millones para hacer campaña, vamos, venga para acá. Brenda Liz Troncoso Zorrilla es una oferta, una cara nueva en el firmamento político electivo del presente. Ahora bien, ¿qué tiempo tienes militando en partido, incidiendo en el tema político? Bueno, yo actualmente tengo desde ya integrada de forma activa. Nunca antes había estado en otro partido que no sea Alianza País, que es el partido donde estoy, y siempre he estado. Siempre me ha movido mucho el tema político, porque entiendo que en la política es donde se toman las decisiones que nos impactan a nosotros como sociedad. De forma activa estoy desde el 2018, de forma activa, porque sí, yo tenía esa simpatía por Alianza País, pero no estaba trabajando de forma activa. Ya en las elecciones del 2020 me integré a trabajar con mi amigo Rigoberto, que él en el 2020 aspiró a regidor, y yo lo conocí allá porque él
me daba servicio de internet. Entonces ya habíamos hablado de Alianza País, de mi simpatía, ya yo estaba, pero sí de forma activa en el 2018. Empecé ya a integrarme, a conocer de Alianza País, pero en el 2020 me integré a los trabajos. ¿Por qué Alianza País? Sí, me gustó mucho Alianza País porque Alianza País es un partido que tiene unos ideales de, de honestidad, de le, o sea, no es el partido tradicional que nosotros conocemos, de que no funciona igual que un partido tradicional. Aparte de eso, también Alianza País tiene unos, ¿cómo le podría decir las palabras? Sí, unos lineamientos, una referencia de la honestidad y también trabaja mucho lo que es el tema de medio ambiente también, de la sostenibilidad, que a veces nosotros quizás como seres humanos no pensamos en ese impacto que nosotros como sociedad, las cosas que nosotros hacemos impactan nuestro medio ambiente. Hoy mismo yo estuve en una reunión del ayuntamiento que están haciendo unos, como unos trabajos conjunto con las escuelas, hablando del tema de la sostenibilidad, las 3R. Entonces yo siempre digo que el cambio empieza por mí. O sea, me encanta todos los ideales de Alianza País porque me identifica a mí también, me identifica yo como Brenda Liz Troncoso, que siempre he sido una persona que he creído mucho en lo que es la integridad, lo que es la honestidad, lo que es los valores, lo que es que nosotros como personas podamos cuidar el medio ambiente, de que todo lo que yo hago impacta positiva o negativamente todo lo que me rodea. ¿Crees que los gobiernos municipales que hemos tenido no han cumplido con ese compromiso a través de la unidad de gestión ambiental? ¿Crees tú que hace falta más por hacer en los gobiernos municipales? Siempre se puede hacer más. Entiendo que quizás, porque como ya dije anteriormente, ellos están haciendo un trabajo desde el ayuntamiento con las escuelas, con el tema de las 3R y de la sostenibilidad, pero entiendo que siempre se puede hacer más. Trabajar con el medio ambiente de forma que si, por ejemplo, se va a construir un parque, se va a construir una escuela, se puedan hacer esos estudios de cómo es esa construcción, de cómo esa edificación puede impactar el medio ambiente. Que nosotros, esos recursos que nosotros tenemos hoy, que lo estamos utilizando, puedan servir para las generaciones futuras sin que nosotros, porque a veces somos muy dados a pensar egoístamente solamente en nosotros, de que, voy a sembrar esa mata, pero esa mata dura 10 años, pero quizá o sea, no estamos tanto pensando en las generaciones futuras, sino en nosotros. Vamos a pensar en esas generaciones futuras que vienen ahí, que nosotros podamos utilizar esos recursos y que nosotros podamos también dejarle esos recursos a esa generación que viene subiendo ahí. Pero sí entiendo que el ayuntamiento ya como puede gestionar el tema del medio ambiente, de los recursos y de la sostenibilidad, y que así como el proyecto que están gestionando ahora con las escuelas,
lo puedan hacer con todos los ciudadanos, que podamos concientizar a todos los ciudadanos sobre la importancia que tiene el medio ambiente y sobre el cambio climático que ahora mismo lo estamos sintiendo en todo el mundo. Hablaste de la 3R y a mí me llega de una vez al recuerdo de que, por ejemplo, el Cabildo de Moca, los sectores participaban en el reciclaje de los desechos sólidos, pero esa gente también participaba en los recursos económicos que genera eso. ¿Sería tu propuesta de salir gananciosa ahora en estas elecciones como regidora? Tengo otras propuestas, pero eso sería muy interesante, que nosotros podamos utilizar esos recursos, esos residuos, que nosotros lo podamos utilizar y que podamos, con esos recursos, que se pueda generar otras cosas a partir de esos recursos ya, de esos desechos. Está lloviendo, está lloviendo. Brevemente, Brendaliz, hablaste de que tienes otras propuestas, ¿verdad? Ajá. Entonces yo te voy a preguntar, voy a interpretarlos a ustedes, los que están a través de este espacio. 5 razones por las que yo debería votar por Brendaliz Troncoso. Brendaliz Troncoso es una joven, como ya dije anteriormente, con muchos valores, que creo mucho también en lo que es la familia, creo mucho en lo que es la persona que lo vaya a representar a usted. Entonces, ¿por qué usted votaría por mí? Porque hay muchas propuestas por ahí, entiendo yo. Pero una de las razones por las que usted votaría por mí es que no lo voy a defraudar. Soy una persona que soy tal cual, o sea, no tengo máscara, soy una persona sincera y tengo muchas propuestas, entre ellas porque yo... No me la diga. Ajá. Y después de este cambio, nosotros seguimos con ¿por qué debe usted votar por Brendaliz Troncoso Zorrilla? ¿Por qué deben votar por Brendaliz Troncoso? Porque yo represento a la mujer, represento a los niños, represento todo lo que me identifica a mí, represento la familia, los valores, todo, porque yo creo en eso. ¿Por qué votar por Brendaliz Troncoso? También porque tengo unas propuestas muy interesantes, porque creo también en el desarrollo de Higüey. Creo que nosotros, siempre he dicho que el cambio empieza en mí, el cambio empieza en usted. O sea, si usted quiere un mejor Higüey, si usted quiere una mejor representación, empiece con eso, empiece viendo esos perfiles, empiece eligiendo bien. Usted me decía anteriormente que cuál era mi propuesta, si el tema de la sostenibilidad y las 3R eran de mi propuesta. Entiendo que sí, que es una propuesta muy interesante, pero a mí me gusta mucho trabajar el tema de la educación, del deporte, de las emociones, de la conducta, de los talleres. O sea, me estoy yendo más por ahí porque esa es mi área. Entonces, yo como psicóloga, me identifico ya como maestra, no soy maestra, soy psicóloga, orientadora. Entonces, me gusta mucho el tema de los talleres. Yo estaba desarrollando un proyecto que es para trabajarlo con las mujeres de los barrios, de talleres que puedan, esas mujeres que quizás no puedan desplazarse de un barrio a otro, o que quizás estén en el Pepe o estén en el Cerro y no puedan desplazarse aquí a Infotec, conocimientos allá, y que ellas puedan hacer esos cursos técnicos, esos cursos
que le puedan generar dinero a ellas y que pueda dinamizar esa economía, porque a veces nosotros quizás tenemos un conocimiento quizás práctico, pero la teoría o esa certificación que nosotros necesitamos, ya sea para trabajar en un hotel y todo esto, que nos pueda a nosotros generar esos recursos que tanto se necesitan y que las mujeres de los barrios también, esas mujeres vulnerables. Yo digo que no solamente las mujeres de los barrios, sino todas, pero me concentro más ahí porque quizás es un sector más vulnerable. Y yo, por ejemplo, yo me crié en el 21 de enero y yo estudié una parte de mi niñez también en la escuela Mamá Tingó y, o sea, conozco lo que es la situación del día a día, de lo que pueda vivir quizás una ama de casa que no trabaja, que es dependiente del hombre y que se repite ese ciclo. Ya, por ejemplo, que, no estudió, pero quizás que se le pueda ofrecer ese recurso de seguir estudiando, de seguir capacitándote y de que puedan tener esos ingresos para su casa. Porque, como yo dije, el ciclo, el hombre es y la mujer es su circunstancia. Muchas veces se casan, tienen hijos, entonces se quedan ahí. Ama de casa, no generan ningún tipo de ingreso, tienen hijos, luego entonces se sigue repitiendo ese mismo patrón de comportamiento y eso lo que hace es crear más pobreza. Entonces, el ayuntamiento debe de seguir creando esos recursos, seguir creando esas capacitaciones y seguir concientizando para que esas madres solteras, para que esos niños también que están en los barrios, que le puedan llegar tanto a las madres que se le pueda crear y capacitar y a los niños también que se le crean las condiciones, ya sea con canchas deportivas, ya sea también con becas también, que no solamente se concentre, porque yo sí entiendo que el ayuntamiento a través de la ley municipal, la 176-07, tiene esa parte de cultura, de deporte, y tiene un presupuesto para eso, pero que no solamente se concentre en el casco urbano, sino que se vaya a las zonas rurales, sino que se vaya a esas zonas vulnerables que en verdad lo necesitan, porque a veces quizás esas becas se quedan con el amiguito, con la familia, pero de verdad esas personas que lo necesitan, que le puedan llegar esas capacitaciones y esos recursos que tiene el ayuntamiento destinado para eso. Mira, yo recuerdo, mi edad me permite recordarlo, que cuando la Cruzada del Amor, cuando doña Emma Balaguer de Vallejo presidía la Cruzada del Amor, se desarrollaban en los sectores y en las comunidades los llamados centros de madre. Incluso eso originó un eslogan propio de Balaguer, muñecas, máquinas y bicicletas. Se entregaban a esos centros máquinas de coser donde las mujeres aprendían un oficio, es lo que tú hablas. Entonces, impulsaría Brenda Troncoso desde la sala capitular para que el ayuntamiento incursione en la inversión en ese sector. Sí, claro. Yo fui al sector de los sotos abajo, donde hay como está el edificio, está la estructura de eso de que mujer
déjame ver cómo es el concepto, ahora mismo no recuerdo. Pero es un centro o es un lugar que supuestamente estaba destinado para eso, pero luce como un lugar abandonado. Y entiendo que sí en los diferentes barrios se pueda utilizar, quizás no esté las infraestructuras o quizás no esté, eh, pero sí hasta una casa o hasta una carpa, donde sea, o sea, si está la intención, el conocimiento se puede llevar. ¿Crees tú que la gestión del actual alcalde no ha sido suficiente o de los anteriores para que eso sea una realidad en esta provincia, en este municipio? Entiendo que no ha sido suficiente. Entiendo que no ha sido suficiente. Porque como dije anteriormente, hay un presupuesto para eso. O sea, que entiendo que se podría hacer más. Y el rol de los regidores, porque los regidores son el timón, el estímulo para que esos recursos bien se administren y bien se apliquen. Sí, claro. Una de las labores del regidor, aparte de representar, fiscalizar, o sea, ver en qué se están invirtiendo esos recursos, ver que esos recursos que están destinados para cada cosa puedan llegar. Entonces, entiendo que, claro que si desde el ayuntamiento no se está cumpliendo con eso, en parte es también por los regidores actuales, aunque en los ayuntamientos, como en la Cámara de Diputados, también se actúa por mayoría. O sea, si son 13 y 7, por ejemplo, aprueban un presupuesto X y quizás... Gracias a los amigos que están conectados en este momento a través de YouTube con Simpose. En este espacio tratamos los temas desde la experiencia hasta la ciencia. Y esta vez tengo una joven mujer que no solo es hermosa, sino es una mujer que también tiene, no como adorno, sino como referente, un conocimiento profesional y también un desenvolvimiento profesional en su área, pero será ella que hablará de eso. Tengo a Brendaliz Troncoso Zorrilla, y esa joven mujer será quien nos va a decir dónde nace Brendaliz y en el seno de qué familia. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Brendaliz Troncoso, como ya me presentó Josie. Yo soy nativa de aquí de Higüey, mi familia materna también es de aquí de Higüey y aquí estamos a la orden. ¿Cómo fue la niñez, el desarrollo de esa Brendaliz? ¿Fuiste la niña calmada, inquieta o con sueños? Yo siempre fui una niña, como es la naturaleza normal de los niños, una niña juguetona, una niña en parte calmada, pero una niña inquieta, con muchos sueños y con mucho deseo de superación siempre. ¿Y tus padres, cómo fueron ellos, el comportamiento para ti y qué número de hija eres? Bueno, nosotros somos 6 hermanas, las 6 somos femeninas y yo soy la quinta. Mis padres, mi padre estuvo en Italia desde que yo era pequeña y yo me crié con mi abuela paterna. Siempre estuve, o sea, mi madre siempre se mantuvo ahí también con nosotros, un trato muy amable, una señora con un temperamento fuerte, pero a la vez cariñosa y siempre estuvo ahí para sus hijas. Eres una mujer joven, pero entiendo que esa mujer joven tiene una edad suficiente para vivir los años de los psicólogos de la familia. ¿Esos psicólogos familiares tuvieron que usarlo contigo? No, usted sabe que está muy de moda ahora los psicólogos, pero como nosotros, este país tiene ciertos tabú ya
Se han ido quitando un poco esos tabú, pero en esos tiempos los psicólogos eran la chancleta. ¿La llegaron a usar contigo? Por supuesto. Cuéntanos, Brenda, alguna anécdota que tú recuerdes de esa niñez y que tuvieron que hacer cita con el psicólogo, que casi siempre estaba calzando unos pies o estaban guardados por ahí. Bueno, a mí me gustaba mucho engancharme en las matas y me gustaba mucho engancharme en todo lo que yo pudiera engancharme. Y una vez me acuerdo que de camino a la escuela, de la escuela a la casa, había una baranda paralela. Entonces nos pusimos a echar competencia, subiéndonos encima de las barandas. Y yo caí en esa baranda que luego cuando yo llegué a la casa, entonces ahí encima de la caída me dieron, ya usted sabe. Tú sabes, ¿por qué te pregunto estas cosas? Porque en esta generación donde estamos, en este tramo social, hay unas leyes que protegen al niño. Incluso hay instituciones que despojan a los padres que utilizan esos recursos para la crianza de los mismos y los pierden. Más sin embargo, ahora, comparado esta generación de jóvenes con esa generación de niños y jóvenes de tu edad, ¿cómo lo ves tú como profesional de la conducta? Bueno, actualmente los niños, como usted ya dijo, hay muchas leyes que lo protegen. Está la ley 136-03, que es la ley de los niños de protección a menores. Y en comparación con mis tiempos y comparación con ahora, los padres tienen más conocimiento. O sea, usan más la disciplina positiva que punitiva, que era lo que se usaba antes, que anteriormente se usaba más el castigo, anteriormente las personas no pensaban tanto en lo que es las emociones y las consecuencias de eso. O sea, anteriormente sí se corregía, pero sin pensar tanto como en la consecuencia de esas emociones, de qué podrá estar sintiendo ese niño, cuál será la reacción de ese niño. Ahora los padres tienen más conocimiento. Ya como profesional de la conducta es lo que entiendo. Tu trabajo ha sido bregar precisamente con esa deficiencia de conocimiento de los padres que se manifiesta en el seno de los centros escolares. Eres psicóloga y eres la orientadora de la escuela, pero no solo de la escuela, sino la orientadora de los padres, de la familia. Por supuesto. Sí, actualmente soy psicóloga escolar, trabajo en una escuela y ya como usted dice, me desempeño en esa área, trabajar con los padres, trabajar con los niños, trabajar esas emociones que a veces uno quizás como adulto no la puede gestionar. Entonces nosotros somos los encargados de transmitirle esos conocimientos y esa corrección a los niños, pero a veces uno como padre no sabe cómo gestionarla, porque a veces uno llama a los padres y le dice, mira, el niño está presentando tal conducta, pero los padres lo que quieren es corregirlo de una vez con golpes, con castigo, que muchas veces lo que hace es que el niño refuerce más esa conducta negativa que tiene. Tú presentaste a los amigos que nos ven a través de Simpose esa carta para los que le conocen, ¿verdad? Alianza País. Tú hablaste de la pulcritud política que representa Alianza País. Más sin embargo, Alianza País es uno de los partidos que va en alianza con el PRM, el partido de gobierno. ¿Cómo evalúas tú la gestión de Luis Abinader con relación del gobierno del PRM con relación al tema corrupción? Bueno, entiendo que en el PRM han habido muchos casos de corrupción. Eso no se puede ocultar porque, como ya dije anteriormente, al clic de una pantalla, al clic de un teléfono, usted puede
ver cualquier información. Ahí están varios casos que no voy a mencionar ahora, pero sí se han presentado muchos casos de corrupción en el PRM, y entiendo que, como dijo el presidente, él quiere que en su partido se maneje mucho el tema de la honestidad, pero quizás hay casos que, o sea, eso es como cuando hay un cabeza de hogar, o sea, quizás usted no pueda manejar todo lo que pase, pero sí las consecuencias, o sea, que ya se apliquen esas medidas que deban de, por ejemplo, en el caso de la diputada que se sometió por corrupción, que ya, por ejemplo, se le prohibió que aspirara nuevamente, y los diferentes casos que se han presentado. Pero por el tema de Alianza País y la alianza con el PRM, entiendo que a veces quizás el concepto de honestidad y anticorrupción, si nosotros lo hablamos mucho de fuera, quizás hasta cierto punto no se entienda. Siempre he dicho que las cosas se cambian desde adentro, o sea que no ganamos nada con estar quizás hablando de la corrupción, si no podemos estar en esos lugares donde se tomen medidas que verdaderamente vayan a combatir esos casos de corrupción. O sea, que ustedes con la alianza pretenden fortalecerse para entonces desde adentro combatir los males que afectan el país. Sí, desde el principio, desde los inicios de Guillermo Moreno, él ha defendido esos ideales de la honestidad y de la anticorrupción, y entiendo que sí, que desde cualquier lugar que él esté va a hacer un buen trabajo. Brenda Liz, entiendo que tiene el respaldo de su partido Alianza País. Ahora, ¿cómo ha reaccionado la población de esos sectores que tú visitas con relación a tu propuesta? ¿Cómo ha visto la efervescencia? Sí, yo he visitado muchos barrios. Antes de yo acoger el proyecto, yo consulté con varias personas, consulté con mi familia, consulté con amigos, y la mayoría de las personas, no todos, porque alguno encontraba un poco de resistencia. Brenda, mira, tú sabes, tu personalidad, tu forma. No creo, Brenda, que tú como que dé para el tema político, porque los políticos, la mayoría, son contar características, y digo yo no, porque quizás el concepto que tenemos de la política, pero no la política en sí, no todos tienen que ser así. O sea, nosotros como sociedad somos los que elegimos y vamos construyendo el concepto de lo que nosotros queremos. Bueno, nosotros en Simpose, simple y llanamente, tenemos la intención de que ustedes conozcan a los que presentan propuestas, tanto en lo local como en lo nacional. Y en Brenda tenemos una propuesta en el ayuntamiento como regidora, y me gustaría saber y que compartiera con ustedes cómo empieza un día en la vida de una mujer que tiene un compromiso profesional con un centro de estudio y también tiene un compromiso con ustedes, que son los electores. Siempre se puede hacer más. Entiendo que quizás, porque como ya dije anteriormente, ellos están haciendo un trabajo desde el ayuntamiento con las escuelas, con el tema de las 3R y de la sostenibilidad, pero entiendo que siempre se puede hacer más. Trabajar
con el medio ambiente, de forma que si, por ejemplo, se va a construir un parque, se va a construir una escuela, se puedan hacer esos estudios de cómo es esa construcción, de cómo esa edificación puede impactar el medio ambiente. Que nosotros, esos recursos que nosotros tenemos hoy, que lo estamos utilizando, puedan servir para las generaciones futuras, sin que nosotros, porque a veces somos muy dados a pensar egoístamente solamente en nosotros, de que, voy a sembrar esa mata, pero esa mata dura 10 años, pero quizá esa, o sea, no estamos tanto pensando en las generaciones futuras, sino en nosotros. Vamos a pensar en esas generaciones futuras que vienen ahí, que nosotros podamos utilizar esos recursos y que nosotros podamos también dejarle esos recursos a esa generación que viene subiendo ahí. Pero sí entiendo que el ayuntamiento ya como puede gestionar el tema del medio ambiente, de los recursos y de la sostenibilidad, y que así como el proyecto que están gestionando ahora con las escuelas, lo puedan hacer con todos los ciudadanos, que podamos concientizar a todos los ciudadanos sobre la importancia que tiene el medio ambiente y sobre el cambio climático que ahora mismo lo estamos sintiendo en todo el mundo. Hablaste de la 3R y a mí me llega de una vez al recuerdo de que, por ejemplo, el Cabildo de Moca, los sectores participaban en el reciclaje de los desechos sólidos, pero esa gente también participaba en los recursos económicos que genera eso. ¿Sería tu propuesta de salir gananciosa ahora en estas elecciones como regidora? Tengo otras propuestas, pero eso sería muy interesante, que nosotros podamos utilizar esos recursos, esos residuos, que nosotros lo podamos utilizar y que podamos, con esos recursos, que se pueda generar otras cosas a partir de esos recursos ya, de esos desechos. Está lloviendo, está lloviendo. Brevemente, Brendaliz, hablaste de que tienes otras propuestas, ¿verdad? Ajá. Entonces yo te voy a preguntar, voy a interpretarlos a ustedes, los que están a través de este espacio. 5 razones por las que yo debería votar por Brendaliz Troncoso. Brendaliz Troncoso es una joven, como ya dije anteriormente, con muchos valores, que creo mucho también en lo que es la familia, creo mucho en lo que es la persona que lo vaya a representar a usted. Entonces, ¿por qué usted votaría por mí? Porque hay muchas propuestas por ahí, entiendo yo. Pero una de las razones por la que usted votaría por mí es que no lo voy a defraudar. Soy una persona que soy tal cual, o sea, no tengo máscara, soy una persona sincera y tengo muchas propuestas, entre ellas porque yo... No me la diga. Ajá. Y después de este cambio, nosotros seguimos con ¿por qué debe usted votar por Brendaliz Troncoso Zorrilla? ¿Por qué deben votar por Brendaliz Troncoso? Porque yo represento a la mujer, represento a los niños, represento todo lo que me identifica a mí, represento la familia, los valores, todo, porque yo creo en eso. ¿Por qué votar por Brendaliz Troncoso? También porque tengo unas propuestas muy interesantes, porque creo también en el desarrollo de Higüey. Creo que nosotros, siempre he dicho que el cambio empieza en mí, el cambio empieza en usted. O sea, si usted quiere un mejor Higüey, si usted quiere una mejor representación,
empiece con eso, empiece viendo esos perfiles, empiece eligiendo bien. Usted me decía anteriormente que cuál era mi propuesta, si el tema de la sostenibilidad y las 3R eran de mi propuesta. Entiendo que sí, que es una propuesta muy interesante, pero a mí me gusta mucho trabajar el tema de la educación, del deporte, de las emociones, de la conducta, de los talleres. O sea, me estoy yendo más por ahí porque esa es mi área. Entonces, yo como psicóloga, me identifico ya como maestra, no soy maestra, soy psicóloga, orientadora. Entonces, me gusta mucho el tema de los talleres. Yo estaba desarrollando un proyecto que es para trabajarlo con las mujeres de los barrios, de talleres que puedan, esas mujeres que quizás no puedan desplazarse de un barrio a otro, o que quizás estén en el Pepe o estén en el Cerro y no puedan desplazarse aquí a Infotec, conocimientos allá, y que ellas puedan hacer esos cursos técnicos, esos cursos que le puedan generar dinero a ellas y que pueda dinamizar esa economía, porque a veces nosotros quizás tenemos un conocimiento quizás práctico, pero la teoría o esa certificación que nosotros necesitamos, ya sea para trabajar en un hotel y todo esto, que nos pueda a nosotros generar esos recursos que tanto se necesitan, y que las mujeres de los barrios también, esas mujeres vulnerables. Yo digo que no solamente las mujeres de los barrios, sino todas, pero me concentro más ahí porque quizás es un sector más vulnerable. Y yo, por ejemplo, yo me crié en el 21 de enero, y yo estudié una parte de mi niñez también en la escuela Mamá Tingó. Y, o sea, conozco lo que es la situación del día a día, de lo que pueda vivir quizás una ama de casa que no trabaja, que es dependiente del hombre, y que se repite ese ciclo. Ya, por ejemplo, que no estudió, pero quizás que se le pueda ofrecer ese recurso de seguir estudiando, de seguir capacitándote, y de que puedan tener esos ingresos para su casa, porque como yo dije, el ciclo, el hombre es y la mujer es su circunstancia. Muchas veces se casan, tienen hijos, entonces se quedan ahí. Ama de casa, no generan ningún tipo de ingreso, tienen hijos, luego entonces se sigue repitiendo ese mismo patrón de comportamiento, y eso lo que hace es crear más pobreza. Entonces, el ayuntamiento debe de seguir creando esos recursos, seguir creando esas capacitaciones y seguir concientizando para que esas madres solteras, para que esos niños también que están en los barrios, que le puedan llegar tanto a las madres que se le pueda crear y capacitar, y a los niños también que se le crean las condiciones, ya sea con canchas deportivas, ya sea también con becas también, que no solamente se concentre, porque yo sí entiendo que el ayuntamiento, a través de la ley municipal, la 176-07, tiene esa parte de cultura, de deporte, y tiene un presupuesto para eso, pero que no solamente se concentre en el casco urbano, sino que se vaya a las zonas rurales, sino que se vaya a esas zonas vulnerables que en verdad lo necesitan, porque a veces
quizás esas becas se quedan con el amiguito, con la familia, pero de verdad esas personas que lo necesitan, que le puedan llegar esas capacitaciones y esos recursos que tiene el ayuntamiento destinado para eso. Mira, yo recuerdo, mi edad me permite recordarlo, que cuando la Cruzada del Amor, cuando doña Emma Balaguer de Vallejo presidía la Cruzada del Amor, se desarrollaban en los sectores y en las comunidades los llamados centros de madre. Incluso eso originó un eslogan propio de Balaguer, muñecas, máquinas y bicicletas. Se entregaban a esos centros máquinas de coser donde las mujeres aprendían un oficio, es lo que tú hablas. Entonces, impulsaría Brenda Troncoso desde la sala capitular para que el ayuntamiento incursione en la inversión en ese sector. Sí, claro. Yo fui al sector de los Sotos abajo, donde hay como está el edificio, está la estructura de, de, de eso de que mujer, déjame ver cómo es el concepto, ahora mismo no recuerdo, pero es un centro o es un lugar que supuestamente estaba destinado para eso, pero luce como un lugar abandonado. Y entiendo que sí, que si en los diferentes barrios se pueda utilizar, quizás no esté las infraestructuras o quizás no esté, eh, pero sí hasta una casa o hasta una carpa, donde sea, o sea, si está la intención, el conocimiento se puede llevar. ¿Crees tú que la gestión del actual alcalde no ha sido suficiente o de los anteriores para que eso sea una realidad en esta provincia, en este municipio? Entiendo, entiendo que no ha sido suficiente. Entiendo que no ha sido suficiente. Porque como dije anteriormente, hay un presupuesto para eso. O sea, que entiendo que se podría hacer más. Y el rol de los regidores, porque los regidores son el timón, el estímulo para que esos recursos bien se administren y bien se apliquen. Sí, claro. Una de las labores del regidor, aparte de representar, fiscalizar, o sea, ver en qué se están invirtiendo esos recursos, ver que esos recursos que están destinados para cada cosa puedan llegar. Entonces, entiendo que, claro que si desde el ayuntamiento no se está cumpliendo con eso, en parte es también por los regidores actuales, aunque en los ayuntamientos, como en la Cámara de Diputados, también se actúa por mayoría. O sea, si son 13 y 7, por ejemplo, aprueban un presupuesto X y quizás... Tú presentaste a los amigos que nos ven a través de Simpose esa carta para los que le conocen, ¿verdad? Alianza País. Tú hablaste de la pulcritud política que representa Alianza País. Más sin embargo, Alianza País es uno de los partidos que va en alianza con el PRM, el partido de gobierno. ¿Cómo evalúas tú la gestión de Luis Abinader con relación del gobierno del PRM con relación al tema corrupción? Bueno, entiendo que en el PRM han habido muchos casos de corrupción. Eso no se puede ocultar porque, como ya dije anteriormente, al clic de una pantalla, al clic de un teléfono, usted puede ver cualquier información. Ahí están varios casos que no voy a mencionar ahora, pero sí se han presentado muchos casos de corrupción en el PRM y entiendo que, como dijo el presidente, él quiere que en su partido se maneje mucho el tema de la honestidad, pero quizás hay casos que, o sea, eso es como
como cuando hay un cabeza de hogar, o sea, quizás usted no pueda manejar todo lo que pase, pero sí las consecuencias, o sea, que ya se apliquen esas medidas que deban de, por ejemplo, en el caso de la diputada que se sometió por corrupción, que ya, por ejemplo, se le prohibió que aspirara nuevamente, y los diferentes casos que se han presentado. Pero por el tema de Alianza País y la alianza con el PRM, entiendo que a veces quizás el concepto de honestidad y anticorrupción, si nosotros lo hablamos mucho de fuera, quizás hasta cierto punto no se entienda. Siempre he dicho que las cosas se cambian desde adentro, o sea que no ganamos nada con estar quizás hablando de la corrupción, si no podemos estar en esos lugares donde se tomen medidas que verdaderamente vayan a combatir esos casos de corrupción. O sea, que ustedes con la alianza pretenden fortalecerse para entonces desde adentro combatir los males que afectan el país. Sí, desde el principio, desde los inicios de Guillermo Moreno, él ha defendido esos ideales de la honestidad y anticorrupción, y entiendo que sí, que desde cualquier lugar que él esté va a hacer un buen trabajo. Brenda Liz, entiendo que tiene el respaldo de su partido Alianza País. Ahora, ¿cómo ha reaccionado la población de esos sectores que tú visitas con relación a tu propuesta? ¿Cómo ha visto la efervescencia? Sí, yo he visitado muchos barrios. Antes de yo acoger el proyecto, yo consulté con varias personas, consulté con mi familia, consulté con amigos, y la mayoría de las personas, no todos, porque alguno encontraba un poco de resistencia. Brenda, mira, tú sabes, tu personalidad, tu forma, no creo, Brenda, que tú como que dé para el tema político, porque los políticos, la mayoría, son contar características, y digo yo no, porque quizás el concepto que tenemos de la política, pero no la política en sí, no todos tienen que ser así. O sea, nosotros como sociedad somos los que elegimos y vamos construyendo el concepto de lo que nosotros queremos. Bueno, nosotros en Simpose, simple y llanamente, tenemos la intención de que ustedes conozcan a los que presentan propuestas, tanto en lo local como en lo nacional. Y en Brenda tenemos una propuesta en el ayuntamiento como regidora, y me gustaría saber y que compartiera con ustedes cómo empieza un día en la vida de una mujer que tiene un compromiso profesional con un centro de estudio y también tiene un compromiso con ustedes, que son los electores. En Simpose TV traemos invitados que encarnan la pasión, la sabiduría y la autenticidad en su forma de ser y en su experiencia de vida, confesando sus miedos y aspiraciones, tratando los temas desde la experiencia hasta la ciencia. Simpose. Síguenos en nuestras redes sociales. Simpose.